Hola, bienvenidos sean a Futura Mundus, a este que es su podcast. Estamos en el episodio número 7, ya básicamente a la mitad de esta tercera temporada, como estaba previamente planeado. Francis, ¿cómo estás del otro lado de la pantalla? Por acá muy bien. Gracias otra vez por estar aquí en Futura Mundus. Como siempre, un placer y un gustazo, Rui, estar aquí presentes otra vez con una conversación buenísima. Y bueno, sabemos que Oscar hoy no nos va a acompañar, pero nos va a acompañar en el próximo episodio, sin dudas. Sí, podemos justamente dejar algunos comentarios de lo que vamos a hablar hoy para que Oscar nos dé su perspectiva antropológica especializada, pero creo que justamente podemos retomar el tema de los hábitos, de cómo justamente, porque estábamos hablando del poder y de la educación institucional, y ahora también toca hablar de nosotros, cómo permea Ujú. nuestra influencia hacia la comunidad. Una influencia se da de la institución hacia las personas y otra se da de las personas hacia la comunidad. Y en este sentido, justamente retomando el tema de el poder que nos da los hábitos, cómo ejercemos nuestro poder de voluntad, está también el tema de la familia en comunidad, cómo nosotros podemos también influenciar en clan, como antes era. Entonces, primero es uno solo, y luego la familia, y luego a versión de clan, y luego a cosas inclusive mucho más grandes que así se van construyendo, pues, las culturas. En este sentido, Francis, ¿tú cómo ves hasta dónde pueden llegar los hábitos? Porque yo creo que tú lo experimentaste muchísimo. Cuando tú haces un hábito solo tú, aún así influyes en los demás y hasta puede crearse como estos clubs, ¿no? Estos clubs en donde se juntan para salir a andar en bici todos juntos. Ujú. Algunos pues arman sus propias academias de Sí. artes marciales y así básicamente se hacen esos movimientos sociales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, justamente, totalmente estoy de acuerdo en eso. Yo creo que exactamente una vez que uno empieza a desarrollar un hábito, el hábito se desarrolla por la asunción de que el hecho de repetir ese, ese patrón de actividades te va a llevar a disfrutar la vida de alguna manera, ¿no? Y exactamente puede ser saliendo en bicla, patinando, cualquier deporte, escribir en el diario, grabar blogs, cualquier hábito siempre te lleva en lo personal a disfrutar tu vida. Y yo creo que al tú disfrutar, estás emocionado, yo creo que son pasos que pasarán después de eso. Quieres compartirlo y decirle a los demás, esto está buenísimo, tal, 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 deberías de intentarlo, porque yo lo estoy apreciando mucho y me ha ayudado en otras cosas, no solo a disfrutar ese momento, sino que gracias a hacer eso, ese patrón de actividades, vi que le dio un giro repentino a mi vida en el que lo pude aplicar en otra situación en mi vida, totalmente diferente de eso. Y sí, me ha ayudado en diferentes cosas, ¿no? A entender problemas de otra manera, a tener conversaciones con gente de otra manera, o a ver la vida desde otro Y es que punto estoy de vista, ¿no? pensando, perdón Francis, que también así es Ujú. como uno encuentra compatibilidad con otra persona. Justamente dices, conoces a alguien nuevo y dices, a ti también te gusta practicar artes marciales, ya hay una potencial, pues, compatibilidad ahí, y es algo que también luego creo que se ha perdido muchísimo hoy en día, que hay cosas que hacemos muy superficialmente, muy genéricas, pocas que a las cuales nos metemos, pero justamente son esas cosas a las cuales nos sumergimos un poco más, que nosotros podemos encontrar verdaderas amistades o personas que influyen en nosotros, compañeros de viaje, compañeros de deporte,
incluso potencialmente la pareja con la cual te puedes casar y formar una familia, y así se expande el clan, justamente. Sí, totalmente, sí, sí. Cabe toda la razón en eso. Y qué bonito poder ver la vida de esa manera, ¿no? Sí, claro, y además estoy pensando que es eso que nos hace conectarnos con los demás, lo que luego también permea en la sociedad. Y también no puedo dejar pasar este comentario que es, los buenos hábitos, de hecho, te conectan con los demás. Los malos hábitos creo que tienden justamente a aislarte de los demás, y ahí es donde entra el término de adicción también, por ejemplo, a las sustancias nocivas. Son cosas que, aunque tú estés rodeado de gente, te sientes solo. Llega a ese Ujú, punto en el que, aunque estás en un lugar lleno de gente, no estás conectando con nadie, solo tú estás sintiendo eso, nadie más puede sentirlo igual que tú, ¿no? Y por eso también, pues bueno, la gente que usa sustancias se juntan entre sí, pero luego termina incluso dividiéndolos a ellos, ¿no? Aunque se ujú, junten en estos clubs, bueno, reuniones, al final, como esa adicción va más allá de esa reunión, ujú, te termina por perjudicar en todas las demás esferas de la sociedad. Ya no funcionas igual, ¿no? Te queda eso negativo. En cambio, un hábito positivo lo que hace es que te genera más potencial para conectar con más personas. O sea, haces ejercicio, estás practicando un deporte, ahora tienes más energía y puedes interactuar más con los demás, puedes, eh, pues te da más habilidades incluso sociales, te sientes más pleno, te sientes mejor en tu vida, y eso justamente lo compartes de una mejor manera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es que sí, los hábitos buenos te llevan a otros hábitos más buenos. Mm, o otros hábitos buenos. Los hábitos malos te llevan a otros hábitos malos. Van de la mano. Las- Todos esos hábitos van de la mano. Y y sí, o sea, yo creo que exactamente ese punto de hábitos buenos te conectan más, pues sí, sí somos como decía Aristóteles, un animal político, y sí nos gusta estar en conversaciones, en la sociedad, en compartir la vida con otras personas que, ¿no? Estar abierto, experimentar estas conversaciones, tener ese estilo de vida siempre es una vida muy bonita, ¿no? O sea, estar rodeado de diferentes actividades y experiencias. De hecho, está conectado también, creo que hay un documental que se llama las zonas azules o algo así. El, ¿Ya sabes de cuál hablo? Sí, estos lugares en donde la gente pues es longeva y que en Mm. promedio pues llegan a vivir muchos años, incluso tienen pues los récords de gente más longeva, o básicamente la gente Ujú. mayor, Ah, sí, pues se como de da 90, más 100, en estos lugares, y que 110. no es coincidencia, ¿no? Esto hacen estos Ajá, más en esos estudios. lugares. Sí. Y uno de esos factores tiene que ver con que la mayoría, o en todas esas zonas azules, siempre están ligadas a un conjunto de grupo de amigos. O sea, las personas ya más grandes siempre están rodeadas de otras personas grandes que hacen equipo entre ellas. Siempre. En Sí. todos esos lugares, siempre la conexión humana es la clave de sentirte parte de algo. ¿Me entiendes? Y Sí, y sí. además de que, como definía Oscar en episodios pasados, este poder tiene que darse en formas de subordinación, sí, pero también en formas de influencia que no necesariamente tienen que ser una subordinación directa, Mm. porque si no, entonces no se puede ejercer ese poder. O sea, llámese poder para construir una casa. Si se hace en comunidad, pues
va a ser más fácil. En cambio, si lo hace una persona completamente sola, pues se va a tardar muchísimo, va a ser muchísimo trabajo solamente para una sola persona. Y ahí es en donde está este poder de influir en los demás para hacer un proyecto. Ahí es donde justamente también sale, como decías, la política, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos que también influir en nuestra comunidad para hacer política, llamándose política como la, justamente el poder de convencimiento de los demás de que vamos a centrar nuestra energía en hacer una casa, en hacer una escuela, en hacer un Mm. parque, en cuidar el parque. Y tienen que seguirte las personas. Sí, sí. Y a todo esto te quería preguntar, Vale. ¿tú cómo ves justamente esa influencia política en la sociedad allá en tu vida cotidiana? Siento que en general, pues la gente está muy desconectada de las cosas inmediatas reales. Por el celular y por todo, se están fijando en otras cosas, en otras partes del mundo, en vez de justamente participar en su huerto comunitario, en su parque comunitario, en la protección de su edificio, en la limpieza de su Ujú, edificio, en cómo funcionan las cosas en su piso, en su calle, y eso es lo que nos resta poder también institucional, pues, que justamente lo que decíamos de la democracia de calle, pues empieza diciendo, la persona más capacitada es esta persona que yo conozco y vamos a juntarnos toda la calle para poner a esta persona que nos representa, ¿no? Eso ujú, ya no existe en nuestras sociedades, ¿no? Como la mexicana, la estadounidense, es algo como que un poco alejado, ¿no? ¿Tú cómo percibes ujú. este distanciamiento? Percibo el distanciamiento bastante poderoso. Sí, sí, sí hay. Y es que también depende mucho de la cultura, ¿entiendes? Como la cultura latinoamericana y la cultura más gringa, gringa de qué parte. Pero sí lo veo mucho aquí, por ejemplo, los departamentos donde vivo. eh, Como que sí, la comunidad, la gente en sus departamentos y así como que tiende a aislarse. Y siento que hay un momento en donde sí, la gente se está aislando más. Justamente ayer me decía mi vecino de los otros departamentos donde vive, que, que qué onda, cómo estaba, tal. Tenía ganas de platicar conmigo porque donde vivía antes, los otros roommates que teníamos, como que pues, no le hacen mucha conversación y se siente medio solo de repente, como que quiere hablar con alguien y me dijo, tú me caíste súper chido y pues qué mal que ya no estés acá en estos depas, pero te traje una hamburguesa, vamos a platicar un rato, tal, 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 ¿no? Yo sí, sí, sin dudas, o sea, claro, a mí también me gusta platicar y me cae súper bien, ¿no? Pero sí, yo no sé cómo habrán sido los índices de soledad o si exista un índice de soledad en el, una, un chart, una estadística de índice de soledad en la vida, pero podría decir que aunque parece que estamos más conectados por los celulares y el internet y el social media, tal vez si eso lo damos de por medio y se empieza a disolver la verdadera conexión humana de simplemente darte la vuelta y preguntarle a alguien, tal, ¿no? Ayer iba caminando también por el camelloncito este y decidí empezar a saludar a todos los cachorritos, a todos los perritos, ¿no? ¿Qué excusa más buena? No, no, digo, es cualquier excusa, pero porque tenía ganas de hablar con alguien también. Me sentía un poco solo, me sentía un poco como que tenía ganas de interacción social. Y ya, ¿no? Solo empecé a hacer eso, ay, tal, ¿cómo se llama tu perrito? Tal, 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 chido, chido, chido. Y ese mini boost, mini, conversación del momento, como que me hacía sentir algo súper bueno, ¿me entiendes? Muy agradable esa sensación de simplemente tener una conversación, un mini diálogo de 3, 4 palabras, ¿entiendes? Y es que acabas de tocar algo muy importante, que es que por estar encerrado en tu casa con tu celular, viendo la tele o lo que sea,
que empezó con la tele, pero ahora pues con el celular Ujú. pues ya lo llevas a todos lados. Estás sentado en un parque con mucha gente y estás en tu celular, en vez de justamente centrarte en lo que está pasando en ese momento. Si hay una persona jugando tal deporte, bueno, tiene algo que, que tal vez me llama mucho la atención, ahí puede empezar justamente una buena amistad y se están perdiendo esas oportunidades, esas interacciones por gastar nuestra energía con algo que no está ahí. Está virtualmente ahí, pero no está ahí presencialmente. Y esa es la cosa, que si estás en tu presencia en el lugar, pues notas a los perros, notas a la gente, lo que está haciendo la gente, notas esas cosas. Si no, entonces no las notas y entonces cómo podrías reaccionar a eso, ¿no? Entonces luego, ¿cómo podrías también influir en las cosas que están pasando en tu país? Si las conoces teóricamente, no las conoces prácticamente, ¿no? Entonces te está distanciando más y más y más. Y creo que justamente pues se expande muchísimo, que es, no sabemos, la gente no convive, por ejemplo, come carne, pero no conoce nada de los ranchos, de los animales, de cómo sacrificar a un animal, de cómo limpiarlo para comértelo, de dónde viene la papa que te estás comiendo. No han ido al campo, no saben lo que es estar 8 horas bajo el sol, lo que implica el trabajo del campesino y no se agradece entonces, porque ¿cómo vas a agradecer? ¿Cómo vas a querer algo que no conoces? ¿No? Si no conoces ese esfuerzo y lo que implica, entonces a veces damos las cosas por hecho. Abres la llave de tu casa y sale agua, lo das por hecho, no agradeces quien hizo toda esa tubería. ¿De dónde viene? Viene Y tal sí. vez de una ciudad lejana, tal vez viene de un lago que está cerca o tal vez tienen que poner flúor por la calidad de esa agua, tienen que matar todas las bacterias poniéndole una dosis de flúor o de otros químicos, pues grande, ¿no? Y tú Ujú. no sabes eso, ¿no? ¿Cómo lo podrías saber si estás desconectado de ese lugar en donde vives, ¿no? Y últimamente, pues nos resta poder, porque entonces, ¿cómo vas a conocer a alguien que te pueda representar legítimamente? Pero conocerlo de verdad, no solamente por lo que Ah, publican en las redes o en la televisión, ¿no? Como decía, la democracia a nivel de cancha que es, conozco a esa persona, sé cuáles son sus hobbies, sé a dónde van sus hijos a la escuela, estudiaron también con mis hijos, cosas de esa naturaleza. Y hoy en día, pues, esta distracción está terminando por quitarnos justamente hasta el poder político, ¿no? Nuestra representación a nivel ciudad y país, ¿no? ujú. Y sí, totalmente, totalmente. Me parece claro, hasta que las posibilidades se expanden muchísimo en el sentido de que si un niño, un adulto, cualquier persona llegara a conocer el proceso de diferentes cosas, por ejemplo, que ese sea el tipo de educación que existe. ¿Me entiendes? Que lo que decías de lo de las 8 horas, de las papas, tal. Si ponemos ahí a la población entera de un estado, a la población entera, o de una escuela o lo que sea, ¿me entiendes? Y dice, ok, va, semestre uno, vamos a ver cómo funcionan las pipas del agua que les traen el agua a tu casa y a la casa de todas estas personas, tal, tal, tal. Tenemos que filtrar el agua por aquí, les tenemos que poner estas cosas, tal, 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 y así funciona, ¿no? Y lo de las patatas, ¿no? Y tal, tal, tal. Ese ejemplo me parece tan expansivo porque de ahí entra la imaginación de que la manera en la que los platillos se preparan y la manera en la que la comida se come y cómo se crea tiene mucho que ver con la preparación de la casa, ¿me entiendes? Por eso hay muchas maneras de preparar las lentejas, ¿me entiendes? Por eso hay muchas maneras y dicen, no, así no saben las lentejas, no, porque en tu casa hacen las lentejas así, tu abuela hacía las lentejas de esta manera y dices, la manera en la que así saben las lentejas en tu casa y las lentejas en la casa de la otra persona, aunque es un platillo de lo más básico, el toque es lo diferente. Eso significa que cada mente es inventora, cada mente es artística, cada mente es creativa, cada mente Tiene el le pone su potencial, ¿no? toque
ajá, tiene potencial de hacer unas lentejas que tenían, así lo hicieron ellos, ¿me entiendes? Y quedaron unas lentejas bien ricas que es el sello de la casa, de esa casa. Y a lo mejor y sí, tú llegas a esa casa y te gustan esas lentejas. Y a lo mejor esa persona que hizo lentejas, a lo mejor ese niño o a lo mejor en esa escuela, un par de personas llegaron y dijeron, bro, como que están perdiendo energía y tiempo agarrando las patatas así. Porque si yo lo hiciera así, yo lo haría de esta manera. Y a lo mejor y así es donde entran las nuevas ideas revolucionarias, ¿me entiendes? Dice, ok, si pones a todos los niños a hacer patatas por 8 horas, tal, 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 y al final le dices, ¿y cómo lo harían más rápido? ¿O cómo lo harían mejor? ¿O qué harían para hacer esta experiencia más satisfactoria? Y a lo mejor uno de los niños dice, no, pues yo crearía una cosita que fuera así. A ver, créalo. Ah, pues necesitaría esto, tendría Así que hacer hicieron un el diseñito. pelapapas. Ajá, ¿me entiendes? Y así con lo mismo con las... Por eso, de hecho, este es un proyecto que he tenido ganas de hacer desde hace varios años. Y no sé por qué no lo había hecho, pero lo voy a escribir aquí como un side quest, porque creo que es algo bastante interesante. Side quest. Y tiene que ver todo con los módulos, con los Lego, con la creación de entender que esto es lo que creo que estaría chido para una clase para una clase para niños principalmente, pero también para adultos, ¿me entiendes? Tener como una clase donde dices, vamos a armar una casa de Legos, todos. Aquí está. Pero vamos a hacer los Legos de cero. Ok, ¿cómo vamos a hacer los Legos de cero? Bueno, tenemos aquí estos moldes que vamos a crear estos moldes. Pum, creamos los moldes de los leguitos, tal, tal, tal. Esos moldes de los Legos, pum, ya está la casa armada, pero literalmente hacemos moldes porque una vez que sabes hacer un molde, ya se expande la cosa, porque sabes que puedes hacer un molde de lo que sea, ¿me entiendes? Entonces ahí ya empieza la diversidad y es que eso es lo divertido de la vida, la diversidad, ¿me entiendes? La creatividad, la combinación, la simbiosis, ¿me entiendes? Entonces, crear literalmente una casita que funcione, ¿me entiendes? Dentro de la casa tienes que entender la cocina, tienes que entender los espacios de dormir, los espacios creativos, los espacios del baño y del aseo, la entrada, la seguridad, la protección de los elementos. Hay cosas que entender, ¿me entiendes? La plomería, ¿me entiendes? Tienes que entender todas esas cosas, la cocina, el gas, la electricidad, también las tienes que entender. Y todo funciona en la casita que estamos haciendo, ¿me entiendes? Y son los módulos que tocaría yo, ¿me entiendes? A ver, módulo uno, los sedimentos de la casa. Para que esté bien firme, tal, 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 se necesitan este tipo de cosas. Nivelar el piso, si es que quieres que tener una casa así, tal, 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 para que no se destruya. ¿Me entiendes? Entender la raíz de por qué se nivelan las cosas, por qué se necesitan tal. Pero lo chido de todo eso es que literalmente lo puedes hacer en miniatura, todo en miniatura. ¿Entiendes? Todos los recursos, toda la miniatura, como una clase de arquitectos o algo por el estilo, pero para niños, en donde también tengas que entender el próximo módulo o Ujú. próxima sección, Sí, próximos capítulos, electricidad. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para... Y entonces decir, ok, para poner la electricidad, ¿dónde van a estar los outlets? ¿Qué luces vas a poner aquí? ¿En dónde se necesitan? Cada casa de cada uno de nosotros va a llevar lo elemental, lo básico, pero todas van a ser diferentes porque es la creatividad de cada quien. Pero en todas van a haber los requisitos del baño, de cocina, lo ¿me entiendes? elemental. Y es que eso está muy bueno, pero es que justamente cada quien tiene que estar en su nivel de las cosas. Y así es como llegas al nivel pro, que es, vamos a armar una casa de verdad, con ladrillos de verdad, todo es de verdad, básicamente, ¿no? Pero llega un Claro. punto en el que dejas de trabajar con juguetes y llegas ya a hacerlo con concreto, barro, adobe, ladrillos de arcilla, Ajá, y, exacto. y eso, como tú ya lo hiciste 10 veces, 20 veces, 50 veces, en diferentes escalas, con diferentes materiales, ya tienes una comprensión
mejor de lo que es las cosas. Y es que también Ujú. eso juega en contra, va ahí la evolución del capitalismo. La evolución del capitalismo que es, hoy en día tienes que hablarle a una empresa especializada para que te construya una casa de 0 a 100. Pero, ¿por qué no en la comunidad ya sé con ese conocimiento que tú estás diciendo, ¿no? Niños que se criaron en eso, ya va a llegar un punto en el que la comunidad sola puede hacer una casa de 0 a 50, de 0 a 60, de 0 a 70 o a 80. Le llamas a los especialistas para que terminen ese 10, 20, 25% de cosas especializadas, pero ya te sale mucho más barato. No tienes que pagar por el 100%, porque la comunidad lo generó, la empresa familiar lo generó. Y ahí, así es como se hacen también las comunas, que es yo trabajo para toda la gente trabaja para hacer tu casa. Y luego toda la Ujú. gente trabaja para hacer mi casa. Y luego todos trabajamos para hacer la casa de la vecina. Pero como digo, ya le hablas a la empresa capitalista fomentada con el capitalismo para hacer una tubería especializada de cobre que nosotros no podemos, no tenemos para fundir todo eso, porque queremos agua potabilizada de la mejor calidad y tiene que pasar por tuberías de cobre, ¿no? Entonces ya le salió mucho más barato a la señora y puede mejorar su casa, utilizar sus recursos con eso y no para los ladrillos, que podemos hacerlo con la tierra que tiene en su misma, en su mismo terreno. Solamente que como no sabemos utilizarlo, pues tenemos que pagarle a una empresa para hacer el 100%, ¿no? Y hoy en día, pues la economía no da para tanto. Es una alternativa Sí. muy buena que justamente también lo quiero poner aquí en Futura Mundus. Justamente ese proyecto está muy bueno para los niños y yo justamente quiero hacerlo para las ligas mayores. Cómo construir una casa con hiperadobe. Eso lo podemos hacer y podemos ponerlo también en el Patreon. Si están interesados en cómo construir una casa, pues qué mejor que ir y construir una casa. Entonces solamente le pagamos al especialista para que nos diga qué cosas hacer, con qué calidad, con qué herramientas y todos los demás, ¡pum!, pues a aprender, ¿no? Y Ah, así se baja el precio de la vivienda, porque yo en vez de pagar una universidad o un curso para hacer una casa, voy y más bien soy un voluntario y entonces la gente que está haciendo la casa gana porque no tiene que pagar mano de obra y el estudiante gana porque no tiene que pagar sus estudios. Y así se hace una comunidad que luego, que como digo, no se puede aplicar al 100%, en algún momento ujú. tiene que parar, pero ya te ahorraste un 20, 30, hasta 50% o más de la vivienda, ¿no? Sí, y es que, o sea, es totalmente poderoso el hecho de pensar en ese documental que me enseñaste hace años, el de The Man, porque es que hablan muy similar de eso, ¿me entiendes? O sea, y es que el hecho de tener las cosas locales te invita a desarrollar algo que te parezca útil, ¿me entiendes? Para tú ofrecer a la sociedad que tú disfrutes también, ¿me entiendes? Y que lo disfruten los demás también, ¿me entiendes? Porque también hay un goce que existe dentro de tú dar algo que acabas de hacer. Y yo lo veo mucho con la cocina, ¿no? O sea, cuando tú preparas algo de comer y que te gustó tal, 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 si es que te gusta cocinar, sabe buenísimo, ¿me entiendes? Te encanta cuando tú te lo comes, pero como que sabe mejor cuando se lo compartes con alguien. Hay una cosa que es así, no sé por qué será, no sé qué será que sabe más rico cuando lo compartes con alguien, ¿me entiendes? O Se sea, llama bendición, pero podemos hablar también de eso en los próximos capítulos de Futura Mundus. Para terminar y concluir, justamente ujú, me gustaría tratar de englobar pues esto que estamos sí, hablando, que queremos que se sumen a la conversación, que nos digan lo que piensan. Ustedes que probablemente saben mucho más que nosotros acerca de algunos temas que aquí tocamos, que lo pongan en los comentarios. Y yo quería pues dejar con esta reflexión de justamente ese hábito
de salir y estar presente en la comunidad, pues te va llevando a conocer a más gente y te va llevando a construir la sociedad en vez de cerrarla, ¿no? Y pasar menos tiempo en las pantallas. Claro, estamos haciendo esto por una pantalla, ¿no? Pero es un tiempo limitado y pasar la mayoría del tiempo afuera de las pantallas, cosa que antes se pasaba, creo que en promedio, pues 1 hora al día. Ahora hay gente que pasa 5, 6, 8 horas o más en las pantallas, ¿no? Y Sí, pues yo creo que eso no es siquiera sano. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Francis, sí, totalmente de acuerdo. Y este ha sido un gran tema, gran plática, gran proyecto, gran... Aquí salen unas buenas para los próximos episodios, sin duda. porque también la influencia familiar, porque al fin y al cabo estos proyectos se generan en confianza y culturalmente, desde hace milenios, es por medio de la familia por la cual se empiezan estas cosas. Sabemos que Ujú, empezar algo desde cero, uno solo, es demasiado complicado. Es por eso que luego está el concepto de clan y la familia te impulsa, te da ese empujón para hacerlo en la sociedad. O sea, que una sola persona, solita, así caminando, solita, se haga presidente, es muy raro. Normalmente lo que pasa es que justamente tiene conexiones, pero estas conexiones son primordialmente la familia, que creo que hoy en día pues se está desvirtuando y se está malentendiendo y se está no aprovechando el poder de la familia y se está degradando en la sociedad. Es un tema que ujú. podemos tocar en los siguientes capítulos. Francis, muchas gracias por acompañarnos. Puedes cerrar con un último minuto de algún comentario si tú gustas. Eh, sí, o sea, los hábitos están dentro de todo. ¿Entiendes? La repetición de los patrones está dentro de todo y lo que repetimos nos llenará de gozo o no. ¿Me entiendes? Y también el hábito de ser una persona política, de ser una persona social y encontrar esas excusas para ser social y decirle y tener una conversación y expandirte más en tu comunidad también es algo bonito que experimentar y que debería yo de poner en mis hábitos diurnos, sin duda. Una recomendación más que nada para nosotros mismos, pero también para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Nos vemos la siguiente semana. Sayonara. Es, Sayo.